Tank Duel, un juego de Mike Bertuccelli que publicó GMT Games en el año 2019. Y un juego sobre tanques en la Segunda Guerra Mundial. Pero no es un wargame al uso, es decir, no es un juego que tenga tablero, no tenga sus fichas que se van moviendo por el tablero, sino nos va a mostrar un combate de tanques, un combate de blindados desde una perspectiva distinta, como si nosotros fuéramos dentro de cada uno de los tanques y fuéramos moviéndonos, y lo va a hacer de una manera un poquito abstracta. Esto hace que sea una mecánica distinta, novedosa e interesante, y yo creo que el juego consigue ser interesante. Vamos a echarle un vistazo y luego hablamos. Bueno, pues aquí tenemos uno de los carros, uno de los tanques que vamos a tener en el juego. Empezamos por el más pequeño o el más antiguo de los tanques alemanes, que es el Panzer III, y vamos a ver qué características tenemos en el carro. Bueno, lo primero que vemos es que tenemos unos valores aquí de movimiento y de fuego, que van a representar un poco la movilidad del tanque y la capacidad de disparo, de apuntar, no tanto el daño que hace, sino la capacidad de apuntar, de poder impactar en el blanco que tiene el carro. Cuanto mayor sea el número, mejor va a ser, porque nos va a permitir jugar cartas mejores. Luego tenemos aquí los puntos de victoria que nos da el vehículo y cada uno de los miembros de la tripulación, que son los puntos de victoria que vamos a conceder al enemigo cuando nos destruya o mate a los miembros de la tripulación. Cada uno de los carros tiene aquí los espacios para los diferentes miembros de la tripulación. En el caso de los carros alemanes suelen ser 5 tripulantes, un comandante, un conductor, un asistente de conductor, un cargador y un cañonero, un disparador. Los 5. Pero en los carros rusos, como veremos luego, la mayoría de ellos van a tener solo 4. Otra cosa que tenemos aquí muy importante son los valores que tenemos aquí. Tenemos el tipo de cañón que tiene, en este caso es un cañón de 50 milímetros, y vemos que hay un valor de, a ver si no tapo la luz, un valor de disparo a una distancia, es decir, por ejemplo, aquí vemos aquí a 400 metros hay un 82, que sería un 82%, acompañado de un valor de penetración, que es el 7 que vemos ahí. Y luego hay un valor de APCR. La APCR sería si utilizamos munición perforante, la munición especial, la munición AP. ¿Vale? Armor Piercing. Y luego tenemos aquí abajo la armadura que tiene nuestro tanque. En este caso, dependiendo de dónde sea, tenemos digamos en las cadenas tenemos 1 de armadura. Pero, por ejemplo, en el casco, en el hull, tenemos 5 y en la torreta tenemos 6. Por delante, por el valor lateral, pues vemos que es 1, 4 y 4. Es decir, aquí vamos a tener el cañón con su penetración y el porcentaje de impactar al enemigo. Y luego vamos a tener aquí el valor de defensivo, la armadura que tenemos tanto por el frente que por el lado, que va a ser muy importante. Vamos a ver cómo va a ir cambiando. Alguna cosa importante que tenemos también aquí es esto de aquí. El equipo, depende de qué tipo de equipo tiene. Por ejemplo, este tiene radio, tiene APCR, que es decir, munición perforante, y puede tirar humo. Eso nos va a permitir hacer cosas. Por ejemplo, si tenemos radio, vamos a poder hablar con los otros jugadores de nuestro equipo. Si no tenemos radio, no podremos hablar. Si de APCR, pues vamos a empezar con munición perforante. Normalmente los alemanes empiezan con alguna munición más que los rusos. Normalmente dos unidades de munición APCR. Los rusos con una. Y humo, significa que vamos a poder utilizar cartas de humo en el caso de que las hubiera disponibles. Bueno, pues como veis, este es el Panzer III, que como es todo el mundo que entienda un poquito de Segunda Guerra Mundial, pues sabe, era un carro bastante ligero, con un cañón, pues bueno, de 50 milímetros, que no es un cañón muy estrella. Pero vamos a ver cómo evoluciona. Pasamos al siguiente, que sería ya un Panzer IV, ¿vale? Y aquí ya vemos que ya tiene un cañón de 75 milímetros, que mejora la perforación. Antes hemos visto que antes teníamos a 600 metros 7 de perforación, y aquí a 600 metros ya tenemos 11 de perforación. Tiene más armadura, antes teníamos 5 y 6, aquí ya tenemos 7 y 6 por delante, es decir, la armadura frontal del casco, digamos, del cuerpo del vehículo ha mejorado, la de la armadura de la torreta sigue siendo la misma, y vemos que los valores de fuego y de movimiento aquí pues siguen siendo 6 y 8, es decir, el tanque sigue siendo bastante móvil y tiene una buena posición o una buena capacidad de disparo. Los puntos son parecidos. Bueno, hay una pequeña diferencia. Siguiente tanque. Aquí ya tenemos una pantera, un Panzer V, una pantera, y aquí ya las cosas empiezan a cambiar considerablemente. Para empezar, los puntos de victoria son mucho mayores. Antes veíamos que los otros tanques valían 4 puntos y matar al comandante 5. Aquí son 6 puntos y matar al comandante 7, por ejemplo.
Y sobre todo cambia el cañón. Tenemos un cañón de 75 milímetros que a 600 metros impacta con 86, mientras que los otros están impactando con 82, 84, pero sobre todo va a cambiar la penetración. Observar aquí una penetración de 15, mientras que antes teníamos una penetración de 7 y de 10. Es decir, ha cambiado mucho, y eso es claro, evidentemente por el cañón. Y luego lo otro que cambia enormemente es la armadura. Aquí tenemos 13 puntos de armadura, tanto en el casco como en la torreta. ¿Sí? Por delante, por el lateral no, el lateral que sigue siendo parecido. Pero claro, pasamos de 5 puntos o 7 a 13. Y pasamos en el casco, y de 6 a 13 en el casco. Y en el lateral pasamos de 3 y de 4 a 6. Es decir, ha cambiado mucho la armadura. Eso lo vamos a ir viendo también con el siguiente tanque, que ya es el Tigre. El Tigre tiene algo menos de armadura por delante, pero la armadura lateral es mejor. Y el cañón también es muy bueno, también tiene una penetración enorme. Desde aquí ya tenemos un cañón de 88 milímetros. Esto va evolucionando todo, pero ahora una cosa que vemos, por ejemplo, volvemos a la Pantera, por ejemplo, que en la Pantera vemos que tiene 7 de movimiento y 8 de fuego, pero el Tigre nos vamos a 5 de movimiento y 6 de fuego. Es decir, esos valores han bajado considerablemente. El Tigre es un tanque más pesado, tenía además problemas de movimiento, se estropeaba, digamos, tenía dificultades en tipos de terreno, y esto lo va a reflejar un poco esos valores de movimiento. Y finalmente nos vamos a los cazacarros. Los cazacarros tienen la desventaja de que, como veis, tienen el valor de movimiento y de fuego, pero luego tienen un valor de fuego si están inmovilizados, que es este, y un valor de daño de fuego si está dañado. Es decir, como no tienen torreta, no giran la torreta, cuando están inmovilizados disparan mucho peor, impactan mucho peor, ¿vale? Te imaginas el carro que está parado y no puede girar la torreta, con lo cual o le pasan por delante en el ángulo 30 grados por delante, o no puede disparar. Sigue teniendo un buen cañón y una armadura razonable para ser un tanque relativamente antiguo, de los de principios de la guerra, el Stug 3. Y luego el último tanque que tenemos, que es el Ferdinand, que es la versión cazacarros del Tigre. Pues esto es una bestia, ¿vale? Tiene un cañón brutal, un 88, que es una salvajada de cañón, parecido a lo que lleva antes también el Tigre, pero además aquí montado de una forma que hace que la penetración sea muy, muy grande. Fijaos, tenemos a 600 metros 22, mientras que, por ejemplo, en el Tigre a 600 metros tenemos 14, y en la Pantera 15. Es decir, la diferencia es tremenda. La armadura también es mucho mayor, 17 y 22. Es decir, es una salvajada de tanque. ¿Qué pasa? Que sigue siendo un cazagarros, tiene poco movimiento y fuego, y si queda inmovilizado o dañado, pues le baja mucho. Los puntos, pues claro, también da muchos puntos de victoria. Bueno, esto es un poco así para que veáis un poco cómo son los tanques. Vamos a ver los tanques rusos. Aquí tenemos los tanques rusos. Vamos a empezar también por los primeros. Es decir, aquí vamos a ver que lo veáis bien. Ahí tenemos este es el T-34 del 40, es decir, el comienzo de guerra, que es bastante superior, por ejemplo, a lo que veíamos del Panzer III. De hecho, lo pasaron muy mal los alemanes porque el T-34 les superaba la armadura, sobre todo, que veis, 9 de armadura por delante. Es decir, básicamente, y eso se refleja en el juego, o le flanqueas para atacarle y dispararle por el lado, donde tiene 6 de armadura, o prácticamente la penetración es muy difícil, porque si veis el Panzer III, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, Panzer III tiene que acercarse mucho, 600 metros o menos, para tener 7 de penetración, que es lo que necesitamos para penetrar esos 6 que hay por el lado. El 9 ya necesitamos una buena carta, una buena cosa, que dé una buena tirada, un buen impacto para conseguir penetrarlo. Y en cambio la armadura que veis aquí es 5 y 6. En cambio el T-34, con su cañón de 76, tiene una penetración de 7 a 800 metros, es decir, le penetra. Es decir, eran tanques mejores que los tanques alemanes, y se refleja aquí. Vemos que tiene movimiento y fuego de 7, que es un poquito diferente. Por ejemplo, el Panzer III, aquí lo vemos, tiene 6 de movimiento, que es peor, pero tiene 8 de fuego, que es mejor, ¿vale? Es un poquito diferente. Y luego el T-34, pues tiene menor valor de puntuación. Otra cosa que vemos aquí en los tanques rusos es que solo tiene 4 tripulantes. Es decir, tiene conductor, asistente de conductor, un cargador y el comandante, que hace también las veces de gunner, de disparador, de cañonero. Bueno, esto sería el T-34 inicial, el del 40. Aquí tenemos el del 43, que es muy similar, lo que pasa que ha mejorado alguna cosa. ¿Qué es lo que mejora? Pues vamos a ver. Lo primero que mejora es que el cañón es un poco mejor, ¿vale? La armadura es la misma, el cañón es un poco mejor, el movimiento y el fuego es mejor. El movimiento y el fuego es parecido, pero sobre todo ha mejorado
el cañón. Y otra cosa importante es que el T-34 inicial no tiene nada de equipo, mientras que este ya puede llevar municiones perforante y tiene radio. Y eso es importante, porque con este tanque, si jugamos con este tanque, no podemos hablar, comunicarnos con los otros jugadores. En cambio, con el otro sí. ¿No? Pequeñas mejoras, que ya se van a notar mucho más con el tanque del T-34 del 44, el T-34 85, con cañón de 85, que ya es un pedazo cañón. Una cosa considerable, mejora un poco la armadura, sobre todo en la torreta, es algo mejor. Tiene radio, tiene PCR, tiene humo, hace daño pesado, siempre, es decir, porque el cañón de 85 ya genera daño pesado. Tiene algo peor el movimiento, parecido, digo el fuego, pero parecido el movimiento igual. Es decir, bueno, hay pequeñas diferencias. Y esto es interesante a la hora de desarrollar el juego, pues ver que cada tanque tiene sus pequeñas diferencias. Y luego nos vamos ya a los tanques pesados rusos. Pues que pasa un poco parecido a los tanques pesados alemanes. Tienen una penetración mucho más grande, tienen más armadura, tienen más cosas. Bueno, no vamos a entrar en detalles porque nos enrollaríamos mucho, pero bueno, que lo vais viendo. Aquí tenemos el Su-100. El Su-100 pues ya empieza a ser una bestia también, con unas penetraciones de 19, de 18 a 800 a 600 metros, con armadura de 9 y de 10, que es una armadura ya potente. Y ya si nos vamos al IS-2M, es decir, al Joseph Stalin, pues esto ya es una salvajada, con unas penetraciones de 16, de 17, de 15, con armadura de 21. Es una armadura tremenda, muy difícil de penetrar, incluso con los cañones alemanes potentes es muy difícil de penetrar. Hay que flanquearlo para atacarle por el lado. Que veis que tiene 11 y 13 de armadura, de 21 pasa a 11, de 16 pasa a 13. Y la cosa cambia considerablemente. Bueno, estos serían un poco los tanques. Ahora vamos a ver cómo se va a desarrollar un poquito el juego. Bueno, para jugar una partida de Tanduel, pues lo que necesitamos es la ficha, el tablero del tanque que os he mostrado antes, los diferentes que hay en el juego, pero ya lo tenemos preparado para jugar. Ya tenemos puestos las fichas de los diferentes tripulantes del tanque puestas en su sitio. Hemos marcado con una ficha su nivel de movimiento inicial y su nivel de fuego inicial. Y luego tenemos aquí pues un par de fichas de munición perforante APCR, porque este tanque tiene el equipo especial de munición perforante, y como es alemán empieza con 2 fichas, si fuera ruso empezaría con una. Y luego tenemos marcado otra cosa muy especial, que es esto de aquí, que es la distancia. La track que nos va a marcar la distancia. Vamos a empezar, por ejemplo, a 800 metros, dependerá del escenario que estemos jugando, pero 800 metros es una distancia recomendada para jugar. Y vamos a ver, lo primero que tenemos que saber es que esta distancia es a qué. ¿A qué es esta distancia? Bien, esta distancia que marcaremos aquí, aquí, se supone que es el centro del tablero, el centro del terreno donde estamos combatiendo. Una posición que tenemos que del juego se juega de una manera un poco abstracta. Así que digamos que empezaremos a 800 metros del centro del terreno. Los otros tanques empezarán a otra distancia, normalmente a la misma distancia. Y según vayamos moviéndonos y acercándonos, pues iremos moviendo la ficha de distancia según nos vayamos acercando. Cuando veis hay dos colores, cuando nos acerquemos a partir de 400 metros, esto nos va a favorecer porque nos va a dar una carta más en la mano. Y también podría pasar que llegáramos a 0 de distancia y siguiéramos avanzando, digamos, nos pasáramos al lado enemigo del tablero. En ese caso lo que haríamos es darle la vuelta a la ficha de distancia por el lado rojo, significaría que estamos en el lado contrario, en el lado del enemigo, y según vayamos avanzando, alejándonos del centro, pues avanzaríamos la ficha de distancia. Digamos que esto nos va a marcar la distancia al enemigo, y esto va a ser muy importante porque a la hora de disparar a un enemigo, lo que haremos es ver a qué distancia nos hallamos nosotros del centro y a qué distancia se halla él, de manera que si nosotros nos hallamos a 600 y él se halla a 400, la suma será 1000 metros y dispararemos a 1000 metros de distancia. Si ya hemos sobrepasado el centro del tablero, estamos al otro lado, lo que haremos es restar la distancia. Es decir, nosotros estamos a 200 metros dentro del lado enemigo y el enemigo está a 800, estaríamos la distancia efectiva entre los dos tanques sería 600 metros. ¿Vale? Digamos, eso es como se va a calcular la distancia de disparo y de una manera abstracta el posicionamiento de cada tanque. Que este es el rango, vale. Bueno, pues una vez sabido esto, aquí tenemos la zona del terreno. Aquí es donde vamos a colocar las cartas. Las cartas de iniciativa las colocaremos aquí y las cartas de terreno o las de movimiento las colocaremos aquí para determinar dónde se halla nuestro tanque. Recordar que todo esto se va a hacer, claro, el juego esto lo que tiene que se representa de una manera un tanto abstracta. Hay que tener la imaginación
suficiente para ver la situación. Y yo creo que lo conseguimos ver, pero bueno, vamos a ir viendo cómo va. Tenemos aquí, por defecto, el terreno que tenemos es un campo, un field, es decir, un campo llano, y cada terreno tiene sus características. En este caso, el terreno natural, el campo, lo que tiene es hull down 5, es decir, tenemos un 5% de conseguir estar hull down. Hull down es que, digamos, solo se va a ver la parte superior del tanque. Si estuviéramos hull down, si consiguiéramos estar hull down, se marcaría con esta ficha, marcaríamos aquí en la casilla de hull down que estamos hull down. Eso significa que estamos hull down, todos los impactos que nos den en las cadenas o en el casco, en el hull, van a fallar, van a ser impactos fallados, pero en este caso solo tenemos un 5% de conseguirlo. Habrá otros terrenos donde será más fácil. Bueno, cada terreno va a tener sus características, ahora lo iremos viendo. El caso es que esto es lo que tenemos inicialmente. ¿Y cómo se va a desarrollar el juego? Bueno, pues eso lo vamos a ir viendo, viene muy bien explicado. Tenemos una tabla de ayuda, que es esta de aquí, donde nos viene todo, la secuencia de juego y cada parte de la secuencia de juego explicada. Entonces la primera parte que tenemos es la fase de robar cartas. Vamos a tener cartas. Aquí tenemos dos mazos de cartas, que es el mazo de cartas de batalla y luego el mazo de cartas de daño. Las cartas de daño solo las usaremos cuando hayamos conseguido impactar efectivamente y penetrar en la armadura de un enemigo. Normalmente jugaremos con las cartas de daño. Las cartas de batalla, perdón. Las cartas de batalla. En el mazo de cartas de batalla, que son 100 cartas, lo primero que haremos es meter la carta de barajar, el shuffle. Barajar, la meteremos al azar dentro. Vamos a suponer que está por aquí y bueno, lo barajaríamos. A mí con una mano me es complicado barajarlo, pero lo barajaríamos. Bien, cuando salga el shuffle se ha acabado ese mazo, barajaríamos de nuevo. En la partida normalmente se va a jugar a 4 mazos, pero en el último mazo no se va a meter la carta de barajar, la de shuffle, sino se meterá esta carta, la de fin de partida. Y en el momento que salga, inmediatamente que salga, se acaba la partida. Salvo que se acabe para resolver un disparo. En ese caso se acabaría el disparo y después se acabaría la partida. Pero el disparo se resolvería. Pero si sale en cualquier otro momento, acabaría la partida. Esta es la carta que marca el fin de partida. Vamos a dejarla aquí aparte. Bueno, robaríamos. ¿Cuántas cartas robamos? Bien, normalmente se van a robar 4 cartas por tanque. Si tenemos un tanque, robaremos 4 cartas. 1, 2, 3, 4 cartas. Pero esto se puede modificar. ¿Por qué? Hemos visto que si estamos en la zona roja, digamos esta zona de aquí, aquí hay un marcador que nos dice +1 a la mano. Robaríamos una carta más si estamos aquí. Luego, la tripulación puede ser tener diferentes grados de experiencia. Si el líder tiene una S, como es este caso, es una tripulación estándar. No hay modificación. Si tiene una G, es una tripulación verde, una tripulación novata, y va a robar una carta menos. Y si tiene una E, sería una tripulación de élite, una tripulación experimentada, y robaría una carta extra. De manera que, como veis, puede variar 4, 5 cartas, y luego si jugamos con varios tanques juntos, podemos llevar varios tanques juntos. Yo solo he puesto uno para explicaros un poco cómo funciona. Por cada tanque extra robaríamos 2 cartas, de manera que si jugáramos con una tripulación de élite y 2 tanques, robaríamos 7 cartas que tendríamos. En este caso, como vamos con una tripulación estándar y no tenemos más tanques, solo tenemos uno, no estamos en la zona roja, robaríamos 4 cartas. Las cartas las tendríamos en nuestra mano, las voy a poner aquí para que las veáis. Y hay varios tipos de cartas. Aquí estas las he escogido antes, las he preparado para que haya diferentes tipos de cartas y las podéis ver. Y las voy a poner ahí, os las voy a poner para que las veáis cerca. ¿Qué tenemos? Tenemos una carta de fuego, una carta de terreno, de bosque, una carta de movimiento y una carta de flanqueo. Bien, nosotros cada turno vamos a poder jugar una sola carta, lo que se llama una sola acción de tanque. ¿Vale? Las acciones de tanque lo tenemos, de nuevo volvemos a la hoja de ayuda. Esta es la hoja de ayuda, aquí veis que está la secuencia de juego detallada. Y luego por detrás, si le damos la vuelta, tenemos las acciones que podemos hacer. Las acciones de tanque, que nos las cuenta ahí detalladamente. Y luego tenemos lo que llaman acciones de campo, que lo veis ahí abajo a la izquierda. Acciones de campo. Y a la derecha tenemos lo que llaman los iconos de órdenes. Vale, vamos a explicar esto por encima. A ver, recordad que yo no hago tutoriales, pero sí para que os hagáis una idea. Vamos a poder jugar una acción de campo. La acción de campo normalmente va a ser mover o disparar. Pero también puede ser flanquear, que es un tipo de movimiento. Flanquear es para colocarnos en el lateral y poder dispararle por el lado al enemigo. Vamos a poder también jugar un terreno. Vamos a poder jugar también una carta de humo si tuviéramos equipamiento de humo, como es el caso, por ejemplo, con este tanque. Hay cartas de liderazgo y hay cartas de tácticas,
que estas no las he sacado, pero bueno, las hay. Luego las pondré ahí también para que las veáis. ¿Vale? Las cartas de liderazgo, cada una de las acciones aquí en la ayuda, la carta esta es de mucha ayuda, lo voy a poner ahí cerca para que veáis. Por ejemplo, si veis, en la acción de movimiento a la derecha, pone followed by, seguida por, y pone seguida, una acción de movimiento puede ser seguida por una de flanqueo o por una de terreno. Y una de fuego, que la tenemos encima, puede ser seguida por una de liderazgo. ¿Ves? Las demás normalmente no se pueden usar. Una de movimiento, a veces, digamos, la podemos combinar con cosas. Vamos a ver cómo funcionaría. Nosotros tenemos esta mano y jugamos. ¿Cómo se resolvería el turno? Lo primero que tenemos que hacer es ver qué jugador va a mover primero. Se resuelve la iniciativa. Para eso escogeríamos una de nuestras cartas y este número que vemos aquí, este numerito que está aquí a la derecha de la carta, es el número de iniciativa. Cuanto más baja es la carta, mayor iniciativa tenemos. Si nosotros, por ejemplo, escogemos la carta de flanqueo, la ponemos aquí, la pondríamos boca abajo, todos los jugadores lo harían a la vez, de manera que no sabemos qué jugador va a jugar antes. Se pondría ahí y luego, a la vez, una vez puestas todas las iniciativas, se revelaría. Se pone aquí la carta de iniciativa. Y empezaría jugando el jugador que ha jugado el número más bajo. En este caso es un 12, que es un número bastante bajo. Con lo cual, pues es posible que jugara este jugador, pero no lo sabemos. Bueno, vamos a suponer que jugara este jugador. Mientras haya una carta de iniciativa aquí en esta posición, significa que ese tanque no ha jugado. En el momento que juguemos, lo primero que haremos es descartar la carta de iniciativa, la quitaremos, la descartaremos, y un tanque que ya no tiene carta de iniciativa significa que ya ha jugado o está jugando. ¿Vale? Es una forma de ver qué tanques, como podemos jugar en este juego, pueden jugar hasta 8 jugadores, ver qué tanques han jugado y qué tanques no. Y ahora podemos hacer una acción de tanque, una acción de batalla. ¿Vale? Podríamos, por ejemplo, jugar el movimiento. ¿Vale? Las cartas de movimiento, por ejemplo, este movimiento, veis ahí que pone movimiento 3. Significa que para jugarla tenemos que tener nuestro valor de movimiento, tiene que ser 3 o más. Por eso tenemos la importancia de los valores de movimiento y el valor de fuego, porque el valor de fuego funciona igual. Si queremos jugar una carta como esta, de fuego 8, tendremos que tener valor de fuego 8 o más. ¿Vale? De manera que si, por ejemplo, se juega una carta de fuego 9, no podríamos dispararla. O si nuestro tanque tuviera un valor de fuego menor o un movimiento menor. Pero en este caso podemos jugar. Vamos a suponer que jugamos la carta de movimiento. Jugamos la carta de movimiento, la ponemos aquí y nos estamos en movimiento. Cuando jugamos una carta de movimiento podemos movernos 200 metros en la distancia. Podríamos decidir movernos 200 metros hacia el centro, 200 metros hacia afuera, o aunque juguemos la carta de movimiento no tenemos que mover obligatoriamente, podríamos permanecer a la misma distancia. Vamos a suponer que nos movemos 200 metros. Vale, podríamos ahora jugar una carta de terreno. Yo podría jugar esta carta de bosque, jugarla aquí, encima. Pero, mientras tenga la carta de movimiento, se supone que mi tanque está en motion, en movimiento. Y eso me va a dar unos modificadores. ¿Qué es lo que pasa cuando jugamos una carta? Bien, pues como veis aquí en la carta de movimiento, lo primero que tenemos abajo, justo abajo, es un texto que está en una especie de círculo, una especie de círculo rojo, no círculo, una especie de esta cosa que vemos aquí que pone spotted. Significa que inmediatamente cuando hemos movido, todos los jugadores enemigos nos habrán avistado. Y todos los jugadores colocarán aquí, en el marcador de spotted, nuestro tanque. Nuestro tanque es el 2, de manera que todos los jugadores contrarios cogerán una ficha de 2, como esta, y se la pondrán aquí. Nosotros no, pero vamos a suponer que el enemigo, el tanque número 3 enemigo, por ejemplo, se ha movido. Pues colocaríamos aquí una ficha de spotted. Solo vamos a poder disparar a los tanques que hayamos spoteado y que hayamos avistado. En este caso hemos avistado al 3 porque se ha movido o porque se ha disparado. Si veis las cartas de disparo, también pone spotted abajo. Vale, el rojo se resuelve inmediatamente. Hay cartas como esta que tienen, por ejemplo, dos tipos de esta es una carta de fuego y de terreno, pero en la de fuego veis que pone spotted. Eso se resuelve automáticamente. En este caso, lo primero que al movernos, todo el mundo nos avista. Nos han avistado el enemigo. Es decir, movernos, disparar, nos señala, nos hace consciente, al enemigo le hace consciente de nuestra presencia. Y vamos a poder ser blancos. Vale, mientras la carta esté aquí puesta, estaremos en movimiento. Otro efecto que tiene es que veis ahí abajo, la carta tiene unos valores. Tiene un valor de cobertura 30 y un valor de menos 40 al hit. Cobertura 30 significa que como nos estamos moviendo cuando nos disparen, restarán un 30% al valor de disparo. Pero nosotros también nos estamos moviendo, es decir, y eso es el menos 40 al hit. Significa que restaremos 40% al disparar. ¿Vale? Tener una carta de movimiento, estar en motion es bueno, es una buena defensa, porque va a ser complicado que el enemigo no se acierte, o digamos va a ser más complicado. Pero
vamos a tener la desventaja de que nosotros no vamos a poder disparar fácilmente. En cambio, si colocáramos una carta de terreno, cosa que podemos hacer después de colocar una carta de movimiento, podemos colocar una carta de terreno, significaríamos que estamos parados. Estamos parados en ese terreno. ¿Y ese terreno qué nos da? Pues lo primero que vemos es que también tiene una zona roja abajo, en este caso es un Concil 30. Concil 30 significa que podremos ocultarnos. Concil es que los enemigos que nos han avistado nos perderán de vista. Y tenemos un 30, significa que hay un 30%. ¿Cómo se resuelve cuando hay un porcentaje? Pues siempre que hay un porcentaje en el juego, vamos a poner la carta aquí, supongamos que hemos ido al bosque. Siempre que hay un porcentaje resolveremos sacando una carta de aquí. Y miraremos el numerito este que tenemos a la derecha en la carta. Entonces sacaremos una carta y vemos, por ejemplo, que en este caso que es un 11. Significa que como tenemos Concil 30 y el 11 es menor al 30, nos hemos ocultado. Todos los tanques enemigos que nos hayan avistado, que tengan el spot, lo perderán, lo quitarán. Porque nos hemos adentrado en el bosque y nos han perdido de vista. Como veis, pues se hace bastante cinematográfico. Nos hemos movido, hemos avanzado, el enemigo nos ha visto, de repente nos metemos en el bosque, nos pierden de vista. Digamos, van sucediendo cosas, vamos viendo cómo se va desarrollando un poco el movimiento, la acción en el juego. Vale, la carta de bosques además tiene otras cosas. Si nos pudieran disparar, porque nos pueden avistar también en el bosque, tenemos cover 10, es decir, que estaremos 10 al disparo del enemigo, y tenemos cooldown 10. Es decir, tenemos un 10% de ponernos en cooldown cuando estamos en bosque. Es decir, cada terreno tiene sus cosas. Si no hubiéramos jugado la carta de bosque, por ejemplo, podríamos habernos movido, haber avanzado, y ahora podemos decidir pararnos. Una acción, pararnos es lo que se llama una acción de campo. Nosotros podemos jugar, como he dicho, podemos jugar una acción de batalla solo en cada turno, pero podemos llegar a jugar 3 acciones de campo. Y una acción de campo, por ejemplo, es pararnos. ¿Cómo se para un tanque? Pues simplemente descartando de una de las cartas que tenemos en la mano, la descartamos, en este caso nos podríamos descartar el bosque, la descartamos y nos paramos. Al pararnos la carta de movimiento se quita, se elimina, y estaremos parados, ¿dónde? En este terreno, en un campo, en la llanura. ¿Vale? Eso es inmediatamente. Para eso tenemos, digamos, por defecto el terreno en el tablero. ¿Pararnos qué significa? Que nos van a poder disparar más fácil, pero vamos a poder disparar. Solo nos pararemos en campo cuando queramos disparar. Si hemos avistado a un enemigo y queremos jugar la carta de fuego, pero tendrá que ser en el turno anterior. De manera que cuando jugamos una carta de movimiento no vamos a pararnos inmediatamente. La dejaremos ahí parada y quieta. Y el turno que viene, si tenemos esa carta y estamos en motion y queremos disparar, jugarla, porque disparar es una acción de batalla y solo podemos jugar una. Si jugamos la de movimiento no podemos jugar la de disparo. Pero si queremos disparar el turno que viene, tendremos que pararnos. Descartaríamos una carta, nos descartaríamos la carta de bosque y dispararíamos. Bueno, me estoy adelantando. Pero bueno, digamos, vais viendo cómo se va desarrollando el movimiento o la acción. Vamos haciendo una acción de batalla, que puede ser movimiento seguido de un terreno, por ejemplo, que se pondría ahí. Y significa que estamos ocultos en el bosque. Los demás tanques irían haciendo sus acciones y demás, y al final del turno robaríamos de nuevo hasta nuestra mano. En este caso 4, pues robaríamos 4 cartas más. 1, 2, 3 y 4 cartas. Tenemos 4 cartas de nuevo. Ahora nos ha salido una carta de liderazgo, que es muy buena para combinar con disparo, y una carta de command, que es una carta especial que nos va a permitir robarle cartas al contrario, o poder ocultarnos más fácilmente, poder hacer cosas. Bueno, hay cartas especiales. Una cosa que hay que matizar o que hay que tener en cuenta es que las cartas, como veis aquí a la derecha, tienen un número de estrellitas. Ese número de estrellitas es importante porque otra de las acciones que podemos hacer, que nos viene aquí en la tabla, son órdenes de iconos. Gastando iconos, es decir, descartándolos de cartas que tengan estas estrellitas, 2, 3, normalmente 3 o más estrellitas, podremos hacer estas acciones. ¿Y estas acciones cuáles van a ser? Pues por ejemplo, extinguir un fuego si nos han impactado y tenemos fuego en el tanque, o podemos intentar avistar al enemigo a pesar de que esté oculto, podemos intentar avistarlo, hacer una tirada de avistamiento, o podemos, digamos, incrementar el valor de fuego y el valor de movimiento momentáneamente para ese turno. Digamos, si tenemos una carta de movimiento 7 y nuestro movimiento es 6 y queremos jugarla, pues gastándonos 3 estrellas podremos incrementar en 1. Digamos, hay más acciones, más cosas. Digamos, no lo voy a contar todo en detalle, pero digamos que puedes hacer bastantes cosas en el juego. Vamos a seguir un poco el turno. Si jugáramos el turno siguiente y queremos disparar, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, estamos ocultos en el bosque, así que podemos disparar. Tenemos avistado al tanque enemigo número 3 porque él ha movido o ha disparado y queremos dispararle. ¿Cómo lo haríamos? Pues jugaremos nuestra acción de batalla, que en este caso sería disparar. El disparar lo ponemos aquí delante, porque aquí solo corremos las de movimiento
y las de terreno, porque el fuego, el disparo se coloca aquí. En este caso un fuego 8, como tenemos nivel de 8 de disparo podemos hacerlo, dispararíamos. ¿Cómo calcularíamos el disparo? Pues bien, veríamos a qué distancia está el tanque enemigo. Supongamos que el tanque enemigo está en 400, nosotros estamos en 600, pues disparamos a 1000. Vemos que en 1000, con este tanque, el Panzer 4, tiene 72, tenemos un 72% de disparar. No tenemos modificaciones porque estamos parados, así que tenemos un 72. Tenemos que ver el terreno que tiene el contrario. Supongamos que el contrario está también en un bosque, pues restaríamos 10. El 72 se convertiría en 62. ¿Y cómo veríamos si impactamos? Pues sacaríamos una carta. Sacamos una carta y miramos el número, siempre este número de aquí arriba. El que tenemos a la carta a la derecha, este de aquí, en este caso es un 13, impacto, le hemos dado, le habremos dado, dejamos la carta aquí para recordar que hemos dado. Una vez que hemos impactado tenemos que ver dónde le hemos impactado. Sacaremos una nueva carta y de nuevo aquí en el número, veis que el número tiene, el segundo número, digamos las unidades de ese número tienen como un símbolo de mira arriba, es un 5, significa que le habremos dado en el 5. Miraremos la localización del contrario en el 5, el 5 normalmente va a ser el casco, si nos hubieran impactado aquí en el casco, le hemos dado en el casco. Y ahora miraremos qué armadura tiene. Si estamos atacándole por delante, el tanque enemigo, pues miraríamos qué armadura tiene el tanque enemigo. En el caso, por ejemplo, de un T-34 suele ser 9 de armadura a 1000 metros, nosotros tenemos 9 de penetración. Con lo cual, en principio, le estaremos penetrando, pero hay que mirar si hay una variación. ¿Cómo lo hacemos? De nuevo, sacamos una nueva carta y miramos aquí donde ves el Pen Mod, el modificador de penetración, pero de la siguiente carta. Sacaríamos y vemos que es un 0, es decir, 9 de penetración, le habremos penetrado. Y además vemos que en esta carta pone H y el número sale en rojo. Significa que le hemos hecho daño pesado. Y eso es importante porque al resolver la carta de daño significa que le habremos hecho daño pesado. Le hemos impactado en el casco. Así que sacaremos ahora una carta de daño y miraremos en las cartas de daño. Esta es una carta de daño. Como veis tiene diferentes localizaciones. Este primero crítico, miramos si es crítico. ¿Cómo se mira si es crítico? Pues en la carta de la penetración, si el número de las decenas es el mismo que pone aquí, en este caso veis que pone un 0, pero el de las unidades de aquí, el de las unidades es un 5, de manera que no es un crítico. Si fuera crítico leeríamos lo que sucede ahí, y si no miraríamos si leemos de la torreta, en el casco o en las cadenas. Miraríamos, en este caso en el casco. Como es daño pesado, que nos referimos a la parte que pone abajo roja, el daño pesado. En este caso nos dice que es impacto catastrófico. Impacto catastrófico es que hemos destruido directamente el tanque enemigo. Lo habremos acabado con él. Pero si hubiera pasado, por ejemplo, si hubiéramos sacado, a ver, esta de aquí, por ejemplo, esta otra, para mostraros cosas que pone, por ejemplo, pone Gunner, entre paréntesis Loader, y lo pone en mayúsculas, significa que habría muerto el Gunner, es decir, el cañonero, el cargado del cañón, y si no lo tuviera, había muerto el cargador, por eso está entre paréntesis, pone explosión y fuego. Significa que el tanque enemigo habría muerto el Gunner, habría posibilidades de una explosión y posibilidades de fuego. ¿Cómo se mira esa explosión? Pues se va mirando aquí. Las cartas de batalla, voy a sacar varias. A ver, las cartas de batalla, veis que aquí tienen unos iconos. Esos iconos van a determinar si hay explosión, si hay fuego, si hay humo, todo eso lo va a determinar. Sacaremos cartas y veremos, es decir, todo se va a resolver con estas cartas, de manera que el mazo va a ir circulando rápidamente según vayamos realizando acciones. No solo sacamos cartas cuando las repartimos a los jugadores, sino también cuando van sucediendo cosas, continuamente se van sacando cartas y se va mirando cómo se va resolviendo. Y eso es como va a ir funcionando el juego, digamos. Como veis, el mecanismo es original, es diferente, es distinto y se hace bastante cinematográfico. Hay más cosas, por ejemplo, cuando hemos disparado, como hemos jugado una carta de disparo y hemos visto que en la tabla nos dice que cuando disparamos podemos también jugar una carta de liderazgo, podríamos haber jugado esta carta de liderazgo. Liderazgo nos suma 20% al impactar, de manera que de 72 habríamos pasado a 92, menos 10 del terreno del enemigo, 82%, es decir, la jugaríamos así. Vas jugando cartas, vas haciendo las acciones y así es como se va a ir poco a poco desarrollando. El juego se hace bastante cinematográfico y vas viendo. Una cosa importante es que si te destruyen el tanque, no te quedas fuera de la partida. Entra un nuevo tanque como refuerzo. Entraría a la distancia original, un nuevo tanque, y se va puntuando. ¿Por qué? Lo que puntúas realmente son los puntos de victoria que te dan. Si este tanque nuestro fuera destruido, le daríamos 4 puntos al enemigo, y por cada uno de los
que ha muerto, de los miembros de la tripulación, le daría una serie de puntos. El comandante en este caso 5, el gunner 4 y los demás 2. Cuando te van hiriendo, si sale el número de la tripulación en minúscula, te lo llenen. Le das la vuelta, significa que ese está herido. Cuando mueren, cuando mueren se quita la ficha, significa que está muerto, kill in action, muerto en acción. Y además tiene consecuencias. Por ejemplo, si nos matan el gunner, no podemos disparar. Si nos matan el driver, no podremos mover. Tendremos que jugar una acción especial que se llama Instruct Crew, que veis que ahí que es la última, esta orden de aquí abajo, Instruct Crew, que es descartándonos de una carta, podemos darle órdenes de reorganizar a nuestra tripulación. Y si se ha muerto, por ejemplo, el gunner, pues le podemos decir al Assistant Driver que se dirija al puesto del gunner para poder disparar. Aunque lo hará peor, nos bajará nuestro nivel de fuego. Siempre hay consecuencias a las cosas, digamos. Y eso es importante. Una cosa también que está chula es que hay veces que tú puedes jugar cartas de terreno en tanques enemigos. Por ejemplo, un enemigo se está en movimiento, si un enemigo está en movimiento, y nosotros tenemos a ver si encuentro alguna. Hay cartas, por ejemplo, de diferentes tipos de terreno. Hay cartas, por ejemplo, de zonas embargadas. Si el otro está en movimiento, es decir, tiene una carta, está en motion, tiene aquí una carta de movimiento, puedes jugarle una carta de barrio de manera que se ha metido en el barrio y hay consecuencias. Puede quedar empantanado en el barrio, pueden haber cosas que van pasando. Es decir, se va desarrollando la partida rápidamente, originalmente, y además de una manera bastante, incluso me atrevería a decir, cinematográfica. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de esto. Otra cosa que incluye el juego, que no os lo he mostrado, es que hay cartas de infantería, ¿vale? Estas son cartas de antitanques y de infantería. La infantería se va a representar también de una manera abstracta. Aquí tenemos cómo van disparando y tenemos unas cartas que son estas de aquí, que se colocarán a la vista de todos los jugadores para ver dónde está la infantería. Se colocan unas fichas de infantería aquí para mostrar dónde está la infantería. También la infantería se está a esa distancia de ese hipotético centro del tablero. Y la infantería está siempre solo puesta a la de un bando aquí. Si hay una unidad rusa, significará que los rusos están avanzando o están a esa distancia. Si un alemán está ahí. Cuando queramos avanzar los alemanes, lo que haremos es retroceder a los rusos y echarlos de la carta. Cuando los echemos podrán entrar los alemanes. Y hay cartas aquí, cartas de batalla, que tienen símbolos, a ver si encuentro alguna. Como esta de aquí, veis aquí abajo que hay un símbolo de infantería. Este símbolo de infantería son cartas que nos van a permitir mover o atacar con la infantería. Todo esto se va a representar de una manera aún más abstracta incluso de cómo se hace el tanque. Y aquí veremos los porcentajes de disparo y el impacto y el tipo de daño que puede hacer. Es difícil que una infantería le haga daño al tanque, pero puede pasar. También tenemos antitanques. ¿Veis? Aquí por ejemplo tenemos un cañón de 75 alemán, que este ya pues es más fácil que pueda impactar. Hay cosas, el juego añade muchas cosas. Tenemos infantería, tenemos antitanques y luego tenemos terrenos especiales. Aquí hay cartas de terrenos, por ejemplo cartas de colinas, que son estas, cartas de colinas, cartas de factoría, cartas de zona derruida, de ciudad. Tenemos cartas de campo, por si queremos poner una encima. Y luego hay cartas de escenario. Aquí tenemos cartas de escenario y las cartas de escenario son, si jugamos en ciudad, pues tendremos disponibles plazas de la ciudad, calles, que son estas, son cartas de plaza de ciudad, cartas de calles de ciudad. Bueno, digamos, hay un montón de cartas y un montón de cosas especiales que los escenarios nos van a permitir añadir. Y los escenarios además van a tener condiciones de victoria que nos van a dar puntos de victoria extra. Porque aquí, como digo, se va a ganar por los puntos de victoria. Cuando destruyen el tanque, entra otro, pero el otro jugador habrá puntuado sus puntos. Colocaremos los marcadores de puntos. Y al final de partida, cuando se juegue el cuarto mazo y salga la carta de fin de partida, pues se acabará la partida y el bando que tenga más puntos pues será el ganador. Bien, como hemos visto, pues el Tank Duel representa un combate entre blindados, también incluye incluso infantería y puede tener antitanques, diferentes cosas, pero siempre desde la perspectiva del tanque. Nosotros vamos dentro de uno de los tanques, o de varios de los tanques, porque podemos llevar varios. El juego lo pueden jugar de 1 a 4, a 8, no 4, hasta 8 jugadores. Y bueno, el juego, la verdad es que una vez que te vas metiendo, que te vas imaginando la situación, que te vas viendo las cosas, se hace bastante, bueno, lo he dicho durante el vídeo, bastante cinematográfico, te lo imaginas bastante bien lo que está sucediendo, te mueves, entras en un bosque, te ocultas, luego sales, echas humo, te metes por un hueco, o sea, vas entrando, te ocultas tras unos edificios, vas avistando a un enemigo, vas avistando a otro.
lo que va sucediendo te lo vas imaginando bien. Y lo hace con ese sistema de ir sacando cartas y con las mismas cartas se vaya resolviendo todo, que es un sistema que, si bien lo hemos visto en otros juegos, por ejemplo, pues muchos juegos deportivos utilizan esto para resolver, y incluso otro tipo de juegos, también más tipo Eurogame, resuelven algo parecido, las situaciones. Yo no lo había visto al menos en un Wargame, y yo creo que simula bien, que consigue resolver bien la situación. Y se hace entretenido, se hace interesante. Una de las cosas más curiosas o más mejor que tiene el juego es que lo pueden jugar muchos jugadores y no dura mucho. Una partida puede durar hora y media, 2 horas a lo mejor mucho si son muchos jugadores. Y todo el mundo está implicado, todo el mundo está en ello, todo el mundo va a conseguir que se vayan moviendo sus tanques. La verdad es que cuando hay muchos jugadores pues es difícil saber qué exactamente qué está haciendo todos, pero bueno, como tú tienes avistado a los tanques enemigos que tienes avistados, puedes decir contra qué disparas, miras a ver qué distancias están, miras, vas consiguiendo. Y tiene siempre ese interés, digamos, que lo estás viendo de una manera un poco cinematográfica, un poco te estás imaginando la situación, aunque no la veas físicamente, no estés acostumbrado. Los wargames pues estamos acostumbrados a ver el hexágono y ver la distancia, medirla, calcularla. Aquí lo estás viendo de otra manera. Quizás hay cosas por medio que no están influyendo, por eso no influyen en la línea de visión, no se bloquean, pero te lo puedes imaginar de una forma. Yo al menos consigo imaginarlo bastante bien y me resulta entretenido, me resulta interesante el juego. Desde luego original, que siempre, una de las cosas que siempre digo que busco en los juegos es que sean originales, que sean diferentes, tener cosas diferentes, y Tank Duel lo consigue. Y además consigue entretener. Bueno, pues ya pocas cosas más le puedes pedir a un juego. Siempre digo lo mismo, si un juego te entretiene, si es divertido, ya ha conseguido su objetivo. Si encima representa algo o consigue simular algo, pues es un añadido, un plus. Y yo creo que Tank Duel lo consigue. A mí es un juego que me ha gustado. Me lo paso bien, es entretenido y bueno, yo creo que merece la pena. Como siempre, espero que este vídeo también os haya merecido la pena, que os haya resultado, no sé si divertido, pero al menos interesante, que os haya aclarado dudas. Y como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.